algunos estudiosos de la palabra dicen que allí está contenido el centro, el núcleo del Evangelio, y es el versículo número 16. Romanos 1:16. Sin embargo, hoy no vamos a ver el 16, sino el 17, si nos lo permite el Señor. Pero el 16 dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Llegábamos a considerar que el apóstol Pablo, a pesar de que había sufrido burla, persecución, encarcelamiento, golpes, persecución, no se avergonzaba del Evangelio. Y como lo dice en los primeros versículos de la carta a los romanos, él estaba deseoso de llegar a Roma, que era una ciudad importante, para poder exponer el Evangelio. Y aunque se rieron de él, se burlaron de él no se avergonzaba del Evangelio porque estaba convencido en su ser, completamente convencido, que el Evangelio era el poder de Dios para salvación. Lo único que podía salvar al hombre, aunque sonara necio para los que no creían, aunque sonara como una doctrina en algún momento de locura para muchos, porque él dice que para los que se pierden el Evangelio es locura, él no se avergonzaba, él estaba totalmente convencido. Y déjeme decirle que eso es algo fundamental en cada uno de nosotros. De la iglesia en el tiempo que nos está tocando vivir, es fundamental que podamos nosotros confiar y creer en el Evangelio como lo que es, como el único medio de salvación, como el único camino para poder reconciliarnos con Dios. Es importantísimo esto. Le recuerdo de que para que usted y yo podamos tener una Biblia, obviamente todo viene de Dios. La fuerza de aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por causa del Evangelio vino de Dios. No fue por ellos, por méritos personales, sino que tuvo que venir de parte de Dios. Pero le recuerdo y nos recuerdo esta noche que hubieron muchos hombres y mujeres que sufrieron realmente torturas y muertes por causa del Evangelio. Estaba leyendo estos días un poco acerca y segmentos de un famoso libro de un escritor llamado John Fox, o Juan Fox, si lo ponemos en español. Escribió un libro clásico que es el libro de los mártires, donde relata desde la existencia de la iglesia hasta el inicio de la iglesia, cómo es que hombres y mujeres sufrieron martirio por la causa del Evangelio. Me llamaba mucho la atención, muchísimo la atención, de que lo que es en sí la reforma, usted sabe que Martín Lutero es a quien se le atribuye el iniciador de lo que es la reforma protestante. Sin embargo, no fue él el que inició esto, sino que eso inició tiempo atrás. Aún antes de un individuo que se llamaba John Huss, que vivió en una región, curiosamente, para nosotros, esta iglesia, él vivió en una región que se llamaba el reino de Bohemia o de Bohemia. Este hombre comenzó a defender lo que la Biblia decía en contra de lo que la Iglesia Católica creía y en contra de las prácticas de la Iglesia Católica. De hecho, usted sabe, no sé si usted se acordará de eso todavía, que hasta hace poco, relativamente poco, es que las misas de la Iglesia Católica se dan en español o en inglés o en el lenguaje que se maneja en ese país. Antes las misas se dictaban en latín y nadie sabía latín, a excepción del clero, de los sacerdotes. Sin embargo, desde hombres anteriores a Lutero, estamos hablando de unos 150 años atrás,
comenzaron ciertos hombres a ser motivados por el Espíritu que la Biblia tenía que ser accesible al pueblo. Sin embargo, la Iglesia Católica no quería que eso se diera porque al hacerlo así, la gente se iba a dar cuenta que la salvación era por gracia y no por obras. Y eso fue lo que comenzó a propiciar esa reforma, que como le digo, Martín Lutero viene siendo como el padre de la reforma protestante, pero 100 años atrás, este hombre llamado John Huss, que su apellido se traducía ganso en la lengua, que era una especie de alemán en ese momento, fue martirizado por defender estos principios. Si literalmente lo mataron, lo pusieron con leña hasta el cuello. Y él dijo una frase en medio de su martirio, dijo, hoy están matando a un ganso, porque como le digo, su apellido se traducía ganso. Hoy están matando a un ganso, pero 100 años después se levantará un cisne al cual no podrán matar. Curiosamente, él fue martirizado más o menos en el año 1380. En el año 1480 más o menos surge Martín Lutero. Es decir que en su agonía, en su martirio, profetiza algo que iba a venir. Y curiosamente en el escudo de armas de Martín Lutero aparece un cisne. Cosas que Dios en su providencia y su control absoluto estaba ya orquestando, como lo ha hecho durante toda la historia, para que nosotros hoy tengamos libertad de poder estudiar sin ninguna oposición, obstáculo, la carta a los Romanos, que fue donde Martín Lutero basó su teología, donde él basó las 95 tesis que fue y las clavó en una pared que comenzaron a causar esa incomodidad y por las cuales también sufrió la persecución que él sufrió. Y en el libro La Carta a los Romanos, ¿por qué utilizaron la Carta a los Romanos estos hombres? Porque ahí establece las bases de lo que es el Evangelio. De ese Evangelio que Pablo decía, yo no me avergüenzo de este Evangelio. Un Evangelio donde lo que establece básicamente es que nadie puede ganar la salvación por méritos humanos. No es necesario hacer sacrificios, no es necesario pagar, no es necesario comprar, nadie podría comprar la salvación. Es un regalo de Dios. Y sobre ese mensaje que era el mensaje por el cual todos se burlaban de Pablo, porque decían, ¿cómo va a ser posible? Le comenté yo, o le he comentado en otras ocasiones, que en una oportunidad yo, hablando con un casi rabí, porque me dijo que casi estaba por graduarse de rabí, en Israel, nos decía a un grupo de pastores, es que lo que a nosotros no nos parece es que ustedes dicen de que solamente por los méritos que Jesús ha hecho, ustedes son salvos. Dice, y eso es totalmente absurdo, totalmente ridículo. Eso no lo podemos aceptar nosotros. Fíjese usted que el Evangelio es el único que promete salvación sin hacer nada más que creer en lo que otro ha hecho. Cuando digo otro no estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando de Dios encarnado en la persona de Cristo. Y por ese mensaje es que se burlaban de Pablo, por ese mensaje es que lo tachaban de loco, por ese mensaje es de que él llegó a decir, pero aún en medio de toda esa burla yo quiero ir a Roma y no me avergüenzo de este mensaje porque estoy convencido que ese mensaje que parece locura para los que se pierden es el poder que viene de Dios o la autoridad que viene de Dios y es el único mensaje que puede salvar. Y Dios no ha cambiado y es exactamente el mismo mensaje que nos han encomendado a nosotros a creer primeramente y segundo, a comunicar, que es a través del sacrificio de Cristo que somos salvos, única y exclusivamente. Las obras que podamos hacer después son obras motivadas por el cambio regenerativo que hemos tenido.
Son obras que van a nacer de nuestro corazón, porque si no las hacemos, los cristianos genuinos tenemos incomodidad, tenemos insatisfacción. Fíjese que no mucho se dice, pero yo estoy convencido que es la verdad. El genuino cristiano, el genuino nacido de nuevo, jamás va a sentirse bien, sino solamente en el camino que Dios ha trazado para él o para ella. Podremos desviarnos, pero hay una insatisfacción porque, como la Biblia habla, hemos sido llamados por Dios, hemos sido seducidos por Dios, hemos sido atraídos por Dios, hemos sido salvos y regenerados por Dios. Y la única satisfacción real que vamos a tener va a ser en Dios. Oí el otro día una entrevista que le hacían a alguien, creo que era un artista español, que abiertamente él había dicho de que usaba drogas y que tenía ese problema de drogadicción. Cuando le estaban haciendo esta entrevista le decían, ¿te sientes feliz? Y le dice él, bueno, en lo que cabe me siento feliz. Pero le decían, pero cuando hacías drogas, ¿te sentías feliz o te sentías más feliz? Y dijo una respuesta tan real, dijo esto, sí, por momentos. Pero luego caía a mi realidad y me sentía muy mal. Es decir que no hay nada que al genuino cristiano pueda realmente satisfacerlo totalmente. Pueden haber ciertos satisfactores temporales, porque si no, ninguno de nosotros pecaría o desobedecería. ¿Por qué? Porque sería algo terrible, ¿no? Pero trae un satisfactor temporal, pero luego caemos a una realidad que no es nuestro verdadero destino. Pero el que es genuino cristiano, aunque el camino cueste, la transformación está siendo dada por medio del Espíritu de Dios de una manera no de un día para otro, sino que está progresando, trae una satisfacción profunda en el ser. Porque lo único que puede cambiar al ser humano es el poder de Dios a través del Espíritu. Y Pablo estaba totalmente convencido de eso, porque ¿quién más sino Pablo había sido cambiado? Usted ha leído quién era Saulo. No era una persona fácil de convencer. Si alguien era, como dice un dicho en español, un hueso duro de roer, era Pablo. Sin embargo, el Espíritu de Dios lo cambia. Y entonces, cuando Pablo recibe esa transformación y todo el demás proceso de preparación que tiene de parte de Dios, él se convence del Evangelio y dice, bueno, podrá sonar como una locura, podrá traerme persecución, podrá traerme burla, pero yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de salvación. Pero dice, para todo aquel que cree. Y dice una frase a la cual quedamos el viernes pasado, que es el final del verso 16. Dice, del judío primeramente y también del griego. ¿A qué se refiere del judío primeramente? ¿Será que Dios tiene preferencias y Dios hace acepción de personas? No. La Biblia claramente dice que eso no viene de Dios. Sin embargo, lo que pasa es de que en el orden de cómo se manifestó Dios hacia la humanidad, se manifiesta primeramente al pueblo judío. En el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 6, voy rápido en los versículos para poder adelantar en esto, dice, al pueblo judío le dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. No se lo dijo a los griegos, no se lo dijo a los romanos, no se lo dijo a ninguna otra raza, se lo dijo a los judíos. Romanos 3:2, el apóstol Pablo habla, dice, grande en todo sentido es el misterio de Dios hacia el pueblo judío. Dice, en primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Cuando dice oráculo, está hablando de los misterios de Dios. ¿A quién? Al pueblo judío. De hecho, cuando uno va a Israel, si no estoy mal, yo en el museo, uno de los museos, el más famoso ahí, dicen, la herencia más maravillosa que Israel le ha dado a la humanidad es la Biblia. El libro de los libros. Ningún otro pueblo puede decir eso. Fíjese que, por ejemplo, los que nacimos en otros lugares,
tendremos otro tipo de herencia. Pues, ¿qué herencia ha dado su país a la humanidad? Pues, si es de México, pues el mariachi, ¿verdad? Si es de tal lugar, ¿verdad? Pues cierta música, cierta comida o ciertos libros quizás en algún lugar. Pero el pueblo judío puede sentirse orgulloso que la herencia que le ha dado a la humanidad es el libro de los libros. Que hasta el día de hoy, fíjese que hasta el día de hoy, la Biblia sigue siendo el libro best seller, el mayor vendido, el mayor leído, el mayor traducido, a pesar de todo el ataque que puedan tener. ¿Y a quién se los encomendó Dios? Al pueblo judío. Primeramente, al pueblo judío. Dice Romanos 9, del 4 al 5. Hablando, Pablo también dice de sus hermanos que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y esa tremenda bendición de que uno de sus paisanos es el Cristo, lamentablemente para ellos es un tremendo obstáculo. Porque mire, uno que no es judío, en cierto sentido, como que es un poco más, voy a decir fácil, aunque todo esto viene de Dios, pero poder aceptar que Jesús es el Mesías. Pero para ellos es como mi paisano, pues, no puede ser el Mesías prometido. A lo que llegan es quizás al punto de reconocer que fue un maestro. Pero el punto que vimos cuando estudiamos Juan es de que la salvación depende de creer en Jesús no como un maestro o como un profeta, sino creer que Él es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Sin embargo, cuando Pablo está hablando aquí acerca de la prioridad, de la importancia del papel de los judíos, es porque a ellos el Señor los rescató para que pudieran ser un pueblo de sacerdotes, a ellos les otorgó los misterios, a ellos les dio los secretos de Dios, dice los patriarcas, y de ellos viene, según la carne, el Cristo. Mateo 15:24 dice, el Señor Jesús cuando está en su ministerio, mire Él en su ministerio, dice, que respondiendo Jesús le dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor Jesús en el inicio de su ministerio no fue a predicarle a los griegos, no fue a predicarle a los romanos, fue a predicarle a los judíos. De hecho, usted va a ver que cuando está con aquella mujer que era sirio-fenicia de esa región, le dice que la mujer, usted sabe que le estaba pidiendo un favor, un milagro, que le sanara a su hijo. Le dice, no es menester, no es ok en este tiempo, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. A ese punto, al grado que aún en Juan 4, donde está hablando con la mujer samaritana, la misma mujer le dice, mira, esto no es correcto que un judío esté hablando con una samaritana. Sabían muy bien, hermano, y Jesús sabía muy bien. Es más, cuando envía a los discípulos, dice, no vayáis a ningún otro lugar, sino ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, esa es la prioridad en el orden que tenía el pueblo de Israel. En Juan 4, 22, hablando sobre esta mujer samaritana, le dice el Señor, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Mire la frase siguiente, porque la salvación viene de los judíos. Oiga eso, la salvación viene de los judíos. Eso es indiscutible, está en la palabra del Señor. Por eso cuando Pablo habla en Romanos 1, dice de que primeramente a los judíos. Hechos 13:46 dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor. Ahora viene el cambio de época. No es época exactamente, sino que es, ¿cómo llamarle a esto? Sí, época, temporada. El Señor viene y en su justicia da la oportunidad y manda el evangelio a los judíos. Pero como ellos lo rechazaron, entonces en Hechos 13:46 dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario, mire esto, era necesario, o sea, no se podían saltar
eso. Tenían que predicar el evangelio primeramente ¿a quiénes? A los judíos. Era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. Mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Ahora, note esa frase, porque esto es lo importante. Mire, si el evangelio hiciera sentido lógico a la sociedad, entonces, ¿por qué va a traer burla? ¿Por qué va a traer vergüenza? Déjeme plantearle esto, hermano. Si el evangelio hiciera sentido lógico, ¿por qué se van a burlar de nosotros? Pero hay cosas del evangelio, comenzando con la salvación, que no hacen sentido. Lógico a la mente lógica. Pero es lo que la palabra de Dios establece y por eso el libro de Romanos es fundamental a esto, porque eso es lo que nos ha dado salvación. Esa fe es la que nos ha dado salvación y es la fe que tenemos que mantener hasta el final para ser salvos. ¿Cuál es esa fe? De que a través de lo que Cristo padeció, nosotros por creer en ese sacrificio somos justificados. Y eso a la mente lógica de la gente dice, es que es imposible, es muy fácil. Usted ha oído, hermano, y en algún momento humanamente eso a uno le causa conflicto, aún a mí me causa conflicto. Oía la otra vez una entrevista a alguien que era un asesino. Y comenzó a decir que en la cárcel había encontrado a Jesús y le había entregado su vida y ahora él era salvo. Entonces el reportero le dice, tú me estás diciendo que has cometido todos estos crímenes y ahora cuando te maten porque estaba en sentencia de death row o de, ¿cómo le llaman en español a eso? De muerte, ¿verdad? De pena de muerte. Y le dice, o sea, tú me estás diciendo que ahora que a ti dentro de un mes o algo te maten, tú te vas a ir al cielo. Y él le dijo, de acuerdo a lo que la Biblia dice, sí. Entonces, mire, dígame usted, si a una mente lógica, eso no le causa conflicto. ¿Cómo es posible eso? Dice aquí, no, es que no, él tiene que pagar. Yo no lo conozco, yo no sé. Pero si realmente Dios tuvo misericordia de ese asesino, como tuvo misericordia de ese ladrón en la cruz, es una locura. Y entonces la gente con una mente lógica, con una mente socialmente equilibrada, si usted me permite eso, aunque es un término que no quisiera aplicar, ¿verdad? Pero equilibrada entre comillas, le va a decir, ustedes están locos. ¿Sí me explico, hermano, por qué el evangelio es locura? Y es lo fundamental del evangelio. Y es lo que en un momento, mire, llega uno a venir y decir, Señor, mira, yo no sé por qué, pero yo siento una atracción por ti, yo creo. Vamos, haga de cuenta que usted está hablando con Dios. Señor, tú me conoces. Sabes lo que pienso, sabes mis intenciones, es más, sabes lo que hago. Tú sabes, Señor, que yo quiero cambiar. Amado Dios, me propongo, pero a veces vuelvo otra vez a fallar. Señor, quisiera dejar todo, pero no puedo. Hay una atracción por ti, Señor. Tu palabra dice que la obra que tú comenzaste la vas a terminar, Señor. Y sabes qué, Señor, pues lo único que me queda es creer en tu palabra y por alguna razón que no logro entender, yo creo tu palabra. Dígame usted si no en algún momento todos hemos pasado algún tipo de experiencia de ese tipo. Y eso a la mente normal, entre comillas, es locura. Es más, el diablo lo puede utilizar para decir, el mismo diablo, tú no has cambiado, nunca vas a cambiar, porque así sucede con el enemigo. Pero usted va a la palabra de Dios y se da cuenta y ve que dice ahí que la obra que él comenzó la terminará. Y entonces, en ese caso el evangelio, hay verdades en el evangelio y la verdad fundamental es
creer en que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que Él fue el que nos llamó, Él es el que está haciendo la obra de regeneración en nosotros. Y no es por ningún esfuerzo nuestro, es por lo que el Señor ha hecho que lo va a hacer. Y como decía el profeta Isaías, aunque nuestros pecados sean negros o sean rojos, van a ser emblanquecidos. Y entonces ese mensaje era el que traía realmente una crítica, era el que traía a los judíos también rechazo, porque ellos dicen, no, eso es imposible. Entonces Pablo y Bernabé en este caso dicen, bueno, nosotros ya les dijimos el mensaje de las buenas nuevas, pero como se consideran indignos, porque toda la ley estaba basada en hacer cosas. ¿Quiénes eran los representantes más altos de la ley? Si no los fariseos. Ellos venían y los conflictos más grandes que tenían con Jesús era, ¿cómo es posible, por ejemplo, que tú estés juntándote con pecadores? ¿Cómo es posible que ustedes no ayunen como nosotros ayunamos? ¿Cómo es posible que tus discípulos coman con las manos sin lavarse? ¿Cómo es? Porque ellos estaban en una disciplina de hacer cosas para ganarse su derecho a llegar al cielo, que cuando Pablo viene y les muestra el evangelio, es decir, lo único que necesitamos es creer en lo que Jesús ha hecho, ellos dijeron, no, es que no somos dignos. Y entonces viene el cambio, y a eso yo le llamaré el bendito cambio que nos alcanzó a nosotros, que más adelante Pablo lo expone más en Romanos, hermano, pero es el cambio, la ceguera que viene Israel. Y entonces dice, como ustedes se consideran indignos, entonces nos vamos a los gentiles. Y comienzan a predicar a los gentiles, y los gentiles, aquellos que son llamados, comienzan a recibir el mensaje del evangelio. Por eso le digo, para concluir, Dios no hace excepción de personas, pero tuvo que predicar primeramente a los judíos. Y luego a los griegos, a los bárbaros, ¿verdad? Que veíamos ahí. Ahora veamos el versículo 17. Ahora léalo conmigo, versículo 17. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vale la pena, aunque no concluya yo, le quiero recalcar esto. Cuando digo no concluya con lo que tengo acá. Recordar que fe es una confianza total en algo. Y le decía yo, por ejemplo, nos subimos a un avión. ¿Nunca usted ha estado en un avión y de repente el piloto sale a saludar? Ahora no sé si todavía lo harán, pero por todas las situaciones que se dieron después del 9/11. Pero yo me recuerdo todavía, a lo menos en unas 2 ocasiones, donde el piloto salía de la cabina y pasaba saludando. Y uno se preguntaba, bueno, entonces, ¿quién está manejando esto, pues? Uno tiene fe en que presionando un botón o moviendo ciertos controles, queda eso en piloto automático, y uno le tiene fe a una serie de electrónicos que están llevando a 200 y feria de personas a una altura de miles de pies de altura, y ese avión no se va a caer. Uno tiene fe que esa mole de aluminio, hierro y combustible se va a levantar. Si usted se ha subido a un barco grande, fíjese que uno tiene fe en que eso no se va a hundir. Es decir, fe es una confianza, hasta cierto punto, total que se tiene. Obviamente, ¿por qué usted sabe que eso no va a pasar? Porque han habido algunos antecedentes. Hemos visto aviones que vuelan y dicen, eso vuela, eso se levanta. Hemos visto barcos y dicen, eso flota. Usted tiene fe cuando va a su carro, pone la llave y le da así, tiene fe que va a arrancar. Aunque a veces, rara vez no pasa, ¿verdad? Pero la mayoría del tiempo usted tiene fe que eso va a pasar. O como le decía bien el pasado,
Va a salir hoy usted a su carro, le va a meter la llave y va a decir, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, que este carro arranque. A menos que le está dando problemas por eso, ¿verdad? Pero si todo estaba bien cuando usted vino, usted tranquilo viene y le da y sabe que va a arrancar. Eso es lo que el Señor quiere que tengamos a su palabra y a su evangelio. ¿Por qué? Porque dice el evangelio, la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es algo que el cielo demanda para poder entrar al cielo. Y esa justicia divina es perfecta. Entonces, la justicia que se maneja en el cielo, la justicia que Dios demanda, dice, esa justicia se revela, se manifiesta a nosotros por fe. Solo Dios es justo por sí mismo. Solo Dios es justo por sí mismo. La Biblia dice, le voy a dar algunos versículos aquí rápidamente. Deuteronomio 32:4 dice, la roca, hablando de Dios, la roca, su obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Salmo 11:7 dice, pues el Señor es justo. Ama la justicia. Dice, los rectos contemplan su rostro. Salmo 116:5 dice, clemente y justo es el Señor. Juan 17:25 dice, oh Padre justo. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, dice, a Jesucristo el justo. Como Dios y Jesucristo son uno, también Jesucristo es justo, a la misma magnitud de justicia que tiene Dios. Apocalipsis 16:5 dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Solo Dios es justo en su totalidad. O quizá la palabra es inherentemente justo. Solo Dios es justo por sí mismo. La Biblia lo declara así y es una realidad. Ahora, los hombres estamos cortos a esa justicia. Por más ejemplares que seamos, por más bien que nos hayamos portado, hermanos, no podemos llegar a esa justicia perfecta. Romanos 3:10 lo dice de esta manera, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. El 10:23 de Romanos dice que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Job 9:2 habla, dice, en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Job viene y dice, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Es decir, comparando la magnitud de justicia que Dios tiene, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Eso no se puede. Es como, por ejemplo, hermano, que haga de cuenta que usted puede practicar un deporte, cualquier deporte que sea. Vamos a pensar que usted es bueno para jugar tenis. Usted puede decir, en medio, no, pues, si es bueno para jugar tenis. Pero si lo ponen, por ejemplo, no sé quién es ahorita el campeón, no sé si Nadal todavía es el campeón, o Federer. Pero lo ponen a la par de Rafael Nadal o de Federer. Le pregunto, ¿es bueno para jugar tenis? Depende a qué magnitud estemos, pues, ¿verdad? Entonces, de la misma manera es como Job está diciendo, ¿quién puede ser justo delante de Dios? ¿Sí me explico? La justicia humana es incomparable, es como querer comparar dos cosas que no son compatibles, hermano. ¿Quién puede ser justo delante de Dios? Su justicia es perfecta. Mateo 5:48 dice, el Señor habla y mire cómo lo pone el Señor. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿En qué quedamos entonces? Nadie puede, Job dice, ¿quién puede ser justo delante de Dios? Pero entonces el Señor, sabiendo todo lo que iba a pasar en la obra de la cruz, entendiendo él el misterio del evangelio, le dice a los discípulos, por tanto, sed perfectos como vuestro Padre. No le está diciendo, por tanto, sean perfectos en lo mejor de su capacidad. Por tanto, sean perfectos entre la humanidad, sean ustedes perfectos y así se van a ganar el cielo. Lo que está diciendo es, sean perfectos
a la medida de una perfección total, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y caemos en el tremendo problema. ¿Y cómo le hacemos para alcanzar esa perfección? Ni los fariseos pudieron alcanzarla con toda la disciplina que tenían. Por esa razón es que en el Evangelio, y por eso el Evangelio son las buenas nuevas, porque solo el Evangelio de Dios otorga esa clase de justicia a los pecadores. Solo el Evangelio. Esto es fundamental, hermano, que podamos entenderlo. Es un principio, fundamento del Evangelio. Romanos 3, 21 al 24 le leo. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios. Por favor, solo para que esto quede bien martillado en nosotros, repita conmigo, la justicia de Dios. Una vez más, ¿la justicia de quién? Dice, ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Job decía, ¿quién puede ser justo delante de Dios? Esa justicia perfecta se manifiesta a través de Jesucristo. Pero dice, para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados, y aquí viene el punto que realmente debe conmover nuestros corazones, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente. Solo Dios puede darse ese lujo. Es más, yo creo que a Dios le aborrece. Dios aborrece cuando hay jactancia en nosotros. Por eso, hermanos, mientras más necesitados estemos de Dios, creo que más agradado está Dios de nosotros. Dice que esa justicia la otorga gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. El 4:5 de Romanos dice, mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta como justicia. Obviamente ahí no está hablando de trabajo secular, ¿verdad? Sino que está diciendo, al que no trabaja por alcanzar esa justicia, al que no está diciendo, ay, ¿qué puedo hacer? Tengo que hacer esto para que Dios me mire como justo. Lo único que la Biblia dice es que podemos o debemos tener fe, esa confianza en Dios. Y cuando tenemos esa confianza en el sacrificio del Señor, dice la Biblia que nos justifica. Suena como una locura. ¿Sabe usted que hay un dicho que se maneja y tiene mucha verdad afuera? Dice que cuando algo suena muy bueno para ser realidad, seguro que no es realidad, a excepción del Evangelio de Cristo. Esto suena demasiado bueno. ¿Cómo? Que yo al creer nada más voy a poder entrar al cielo, voy a ser salvo. Es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia dice. Por eso le recalco, y quizá usted me va a decir, pastor, ya lo agarré, discúlpeme. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Porque es el medio, es el poder, es el camino que Dios ha dejado para ser salvos. Para que toda la gloria sea para Dios. 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, le hizo pecado para con nosotros. Fíjese usted que hay una cosa, Dios hay algo que aborrece. Dios aborrece el pecado. Le voy a repetir porque quiero decir una frase. Dios aborrece el pecado. No es que no lo tolere nada más, no, Dios lo aborrece. El pecado para Dios es como un olor inmundo, fétido, como algo que Dios, vamos a pensar, le da náusea. Sin embargo, ama o nos amó a nosotros siendo pecadores. Le pregunto, ¿exalta eso el amor de Dios? Fíjese, siendo pecadores, aunque en su naturaleza aborrece el pecado, dice que nos amó con un amor más grande que su odio al pecado, siendo nosotros pecadores. Entonces, cuando la palabra de Dios habla, dice que al que no conoció pecado, le hizo pecado.
¿Se imagina usted toda la ira de Dios cayendo sobre Jesús, que se había hecho pecado por nosotros? Por eso, cuando nosotros despreciamos el sacrificio de Cristo, y a este concepto, déjeme terminarle con este concepto, pero es bien importante. Sigo el otro día con los versos que tengo, pero cuando nosotros no podemos comprender este fundamento del Evangelio y queremos ganarnos la salvación a través de obras en lugar de fe, dice la palabra de Dios, si no me equivoco, en el libro de 1 Corintios, que esa persona es el verdadero caído. ¿Sabe usted que nosotros decimos, por ejemplo, a veces de hermanos que estuvieron congregándose, que estuvieron siendo parte de una iglesia, pero que de repente ya no van a la iglesia, quizás están en algún vicio, dice, sí, está caído. ¿Ha oído usted esa frase? Cayó de la gracia, dice. ¿Sabe quién es el que ha caído de la gracia, bíblicamente hablando? Dice la palabra, de la gracia habéis caído vosotros que queréis justificaros por obras o por las obras de la ley. Hermano, el Evangelio es la exaltación del sacrificio de Cristo por sobre todas las cosas. Y de tener una profunda gratitud a Dios y a Jesús por la obra que Él hizo por nosotros sin merecerlo. Y eso, de una u otra manera, hermano, exalta a Jesús por sobre todas las cosas. Por eso, recalco, el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, pero dice, de todo aquel que cree. Ahora, el último verso que quiero dejarle aquí está en Filipenses 3, 8, 9. El apóstol Pablo habla y dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Amén. Padre bueno, esta noche te agradezco, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dios está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Para liberar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí.
Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Que se oigan las voces del Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está